Vamos a deshacernos de la vieja hoy. Escuché a mi hijo decir con una frialdad que me heló la sangre en las venas. Mi propio hijo, mi sangre, hablando así de su madre, de mi Carmela. Llevaba días sintiendo que algo no cuadraba en mi propia casa. Esas miradas cómplices, esas conversaciones que se cortaban cuando yo entraba a la habitación. Por eso fingí ese infarto. Por eso decidí quedarme inmóvil en ese sillón que tanto me costó comprar cuando las cosas nos iban bien. Tengo 70 años y una fortuna que muchos envidiarían. 3 residencias en las mejores zonas de Ciudad de México, inversiones en bienes raíces por todo Polanco, y una empresa de importaciones que sigue dándome ganancias incluso ahora que supuestamente estoy retirado. Mi hijo Ernesto siempre tuvo todo, absolutamente todo lo que quiso. Estudió en las mejores escuelas, viajó por Europa cuando apenas tenía 19 años. Le compré su primer coche de lujo antes de que siquiera tuviera edad para conducirlo legalmente. Y ahora, a sus 42 años, viviendo en mi casa con esa mujer que eligió como esposa, conspira a mis espaldas. No contra mí, sino contra su propia madre. El reloj de la sala marcaba las 10 de la mañana cuando sentí ese presentimiento que me carcomía desde dentro. Ernesto y Marcela, mi nuera, habían estado susurrando en la cocina. Carmela había salido a su clase de pintura como cada jueves. Era mi oportunidad. Me acerqué sigilosamente y me quedé tras la puerta. Fue entonces cuando lo escuché. «Ya contacté con el asilo Las Jacarandas», dijo Marcela en voz baja. «Es carísimo, pero con lo que tiene tu papá no hay problema. Lo importante es que está lejos, en Cuernavaca. ¿Crees que el viejo se va a oponer?», preguntó Ernesto, y me dolió más ese viejo que cualquier insulto directo. «Tu padre hace todo lo que tú le pides, Ernesto. Además, ya viste cómo está tu mamá, cada vez más olvidadiza. Podemos convencerlo de que es lo mejor para ella. Mi Carmela, olvidadiza. Sí, a veces no recordaba dónde dejaba las llaves o confundía algún nombre, pero ¿quién no lo hace a los 68 años? De ahí a un asilo había un mundo de diferencia. Vamos a deshacernos de la vieja hoy», sentenció Ernesto. «Ya tengo los papeles listos. Solo falta la firma de papá». Fue entonces cuando lo decidí. Regresé silenciosamente a la sala. Me senté en mi sillón favorito y esperé a que salieran de la cocina. Cuando los escuché acercarse, me dejé caer al suelo, fingiendo un colapso. El estruendo fue suficiente para que corrieran hacia mí. «¡Papá!», gritó Ernesto, sacudiéndome. «¡Papá, despierta!». Mantuve los ojos cerrados, la respiración débil pero constante. Sentí cómo me tomaba el pulso, cómo Marcela llamaba a una ambulancia mientras fingía preocupación. «Está vivo, pero inconsciente», dijo Ernesto. «Marcela, llama al doctor Sánchez primero. Él puede llegar más rápido que una ambulancia». El doctor Sánchez, vecino nuestro y médico de la familia desde hace décadas. Un buen hombre que, afortunadamente para mí, no se encontraba en casa ese día. Quien sí respondió fue su esposa, doña Consuelo, también médica retirada, quien llegó en cuestión de minutos. La sentí examinarme con manos expertas mientras yo mantenía la farsa, la respiración controlada, los ojos sin movimiento bajo los párpados, el cuerpo completamente laxo. «Parece un episodio vasovagal», escuché decir a doña Consuelo. «No es un infarto, pero hay que llevarlo al hospital para hacerle estudios. Mientras tanto, pónganlo en el sofá y aflojen su ropa». Sentí cómo me levantaban entre los dos y me colocaban en el sofá de la sala. La cabeza me palpitaba por la tensión de mantener la farsa, pero no iba a flaquear ahora. «Voy por una ambulancia», dijo Ernesto. «Marcela, quédate con él». En cuanto Ernesto salió, sentí como Marcela se alejaba unos pasos, seguramente para revisar su celular o para hacer otra llamada. Fue entonces cuando doña Consuelo se inclinó sobre mí y sentí su aliento cálido en mi oído. «Sé que estás despierto, don Roberto», susurró tan bajo que apenas pude oírla. «No sé qué estás tramando, pero tu pulso no coincide con un desmayo. Sea lo que sea que estés haciendo, espera a la medianoche. Lo verás todo». Me quedé helado por dentro, pero mantuve la compostura. ¿Cómo había notado que estaba consciente? Y más importante, ¿qué quería decir con eso de espera a la medianoche?
No tuve tiempo de procesarlo porque Marcela volvió a acercarse y doña Consuelo se incorporó, volviendo a su papel profesional. «Lo mejor es que esperemos a la ambulancia», dijo en voz alta. «No parece grave, pero hay que ser precavidos a su edad». La ambulancia llegó 20 minutos después y con ella el teatro se amplificó. Me subieron a una camilla mientras yo seguía haciéndome el inconsciente. Ernesto vino conmigo en la ambulancia, fingiendo preocupación, llamando a Carmela para darle la noticia. «Mamá, papá ha tenido un desvanecimiento», le dijo con una voz que sonaba genuinamente preocupada. «Ese muchacho siempre fue buen actor desde niño. Estamos yendo al Hospital Ángeles. Sí, estoy con él. No te preocupes. Termina tu clase y ven después. Te mantendré informada». Cuando colgó, su tono cambió completamente. «¿Crees que esto retrase nuestros planes?», le preguntó al paramédico, que resultó ser un conocido suyo. «No te preocupes, Ernesto», respondió el hombre. «Y si solo es un desvanecimiento, como dice la doctora, en unas horas estará de vuelta en casa. Aunque quizás esto te dé la excusa perfecta para lo de tu madre, ¿no? Podrías decir que ya no pueden cuidarse el uno al otro». Mi propio hijo rió por lo bajo. Justo estaba pensando eso, Miguel. Mi padre en el hospital y mi madre confundida. El momento perfecto para sugerir una ayuda profesional. El trayecto al hospital fue una tortura para mi alma más que para mi cuerpo. Escuchar a mi hijo conspirando abiertamente, usando mi supuesto estado de salud como una excusa para deshacerse de su madre, me provocaba un dolor que nunca antes había sentido. Ni siquiera cuando perdí a mis padres, ni cuando pasamos por aquella crisis financiera en los 80 que casi nos deja en la ruina. En el hospital, me realizaron varios estudios mientras yo mantenía mi farsa. Electrocardiograma, análisis de sangre, hasta una tomografía. Todo el tiempo escuchando a médicos y enfermeras, captando fragmentos de conversaciones de Ernesto por teléfono, planeando, moviendo sus fichas. «Sí, Marcela, ya está todo arreglado con las jacarandas. Pueden recibirla desde mañana». No creo que papá se resista mucho después de esto. Claro que tendremos que pagar extra por la admisión inmediata, pero valdrá la pena. «Sí, ya hablé con el abogado. Puede venir esta tarde con los papeles». Cada palabra era una puñalada. Mi propio hijo, a quien le di todo en la vida, planeando deshacerse de su madre como quien se deshace de un mueble viejo, y yo ahí, fingiendo inconsciencia, acumulando una rabia que jamás había sentido. Después de varias horas, el médico del hospital le comunicó a Ernesto que todos mis estudios habían salido bien, que probablemente había sido un simple desvanecimiento por estrés o fatiga, y que podía llevarme a casa, pero que debía guardar reposo y realizarme un chequeo completo en los próximos días. Para ese momento, Carmela ya había llegado al hospital. Mi amada esposa, con quien compartí más de 45 años de mi vida, estaba allí sosteniendo mi mano, preocupada de verdad. Pude sentir sus lágrimas cayendo sobre mi rostro mientras fingía seguir inconsciente. «Roberto, mi amor», susurraba ella, «despierta, por favor, te necesito». Y yo quería abrir los ojos, abrazarla, decirle que todo estaría bien, que yo la protegería de nuestro propio hijo, pero sabía que tenía que seguir con el plan. Tenía que descubrir hasta dónde llegaba esta conspiración. Tenía que entender qué era lo que doña Consuelo había querido decirme con eso de esperar a la medianoche. Decidieron llevarme a casa en lugar de dejarme en observación en el hospital. Me trasladaron de vuelta en ambulancia y una vez en casa, me colocaron en mi cama. Sentí cómo Carmela se sentaba a mi lado, cómo acariciaba mi rostro con esa ternura que siempre había tenido. «Voy a prepararte un té por si despiertas», dijo ella, y la sentí levantarse y salir de la habitación. Fue entonces cuando Ernesto y Marcela entraron, creyendo que estaban solos conmigo, inconsciente. «El abogado llegará en una hora», dijo Ernesto en voz baja. «Trae los documentos para el poder notarial y para el ingreso de mamá en las jacarandas. ¿Crees que tu padre firmará cuando despierte?», preguntó Marcela. «Lo convenceré», respondió él con una seguridad que me revolvió el estómago. «Le diré que es temporal, solo mientras se recupera. Ya conoces a papá,
Siempre ha sido débil conmigo. Débil. Esa palabra retumbó en mi cabeza como un martillazo. ¿Era eso lo que mi hijo pensaba de mí? ¿Que era débil? Yo, que había construido un imperio desde cero, que había superado crisis económicas, que había mantenido a flote una familia y una empresa en los tiempos más difíciles. Débil. ¿Y si se niega?, insistió Marcela. No lo hará, dijo Ernesto con una frialdad que nunca le había conocido. Y si lo hace, tengo un plan B. El doctor García es amigo mío. Puede certificar que papá no está en condiciones de tomar decisiones por sí mismo. Con eso, podría solicitar la tutela legal tanto de él como de mamá. Mi propio hijo, planeando arrebatarme el control de mi vida, de mis decisiones, de mi fortuna. Porque era eso. No nos engañemos. Detrás de toda esa preocupación por el bienestar de Carmela, lo que realmente les importaba era poner sus manos en mi dinero. Las horas siguientes fueron un ir y venir de personas. El abogado llegó, efectivamente, con documentos que discutieron en la sala, creyendo que yo no podía escucharlos. Carmela entraba cada tanto a la habitación, me hablaba con dulzura, me ponía paños húmedos en la frente. Mi pobre Carmela, tan ajena a todo lo que se estaba tramando a sus espaldas, mantuve mi farsa durante todo el día. A veces simulaba pequeños movimientos, como si estuviera a punto de despertar, solo para mantener la esperanza de todos y evitar que llamaran de nuevo al médico. Pero seguía con los ojos cerrados, absorbiendo cada palabra, cada plan, cada traición. La noche cayó sobre la casa de los Mendoza Ruiz, mi casa, el hogar que construí con tanto esfuerzo y que ahora parecía una cueva de conspiraciones. Sentí cómo Carmela se recostaba a mi lado, exhausta después de un día de preocupación, y cómo caía en un sueño profundo casi de inmediato. El reloj de nuestra habitación marcaba las 11:30 de la noche cuando escuché la puerta abrirse lentamente. Por un momento pensé que era Ernesto o Marcela, viniendo a comprobar si seguía inconsciente. Pero los pasos eran diferentes, más cautelosos. «Don Roberto», escuché en un susurro. Era doña Consuelo. «Sé que está despierto. Es casi medianoche», como le dije. «Venga conmigo. Hay algo que debe ver». Abrí los ojos lentamente, confirmando que Carmela seguía profundamente dormida. Doña Consuelo, una mujer de unos 75 años, con un rostro que reflejaba sabiduría y cierta picardía, me miraba fijamente. ¿Cómo supo que estaba fingiendo?, le pregunté en un susurro apenas audible. «Tengo casi 50 años de experiencia médica, don Roberto». Su respiración no era la de un hombre inconsciente y sus párpados temblaban cuando alguien mencionaba a su esposa. Además, los resultados del hospital no mostraron nada anormal. Pero eso no importa ahora. Venga, silenciosamente. Me levanté con cuidado de no despertar a Carmela y seguí a doña Consuelo por el pasillo de mi propia casa. Nos detuvimos frente al despacho de Ernesto, desde donde se escuchaban voces. «Escuche», me dijo doña Consuelo, señalando la puerta entreabierta, «y prepare su corazón». Me acerqué con sigilo y miré por la rendija de la puerta. Lo que vi me dejó sin aliento, tal como doña Consuelo había predicho. Ernesto y Marcela no estaban solos. Con ellos estaba el doctor García, el mismo que supuestamente iba a certificar mi incapacidad, y dos personas más que reconocí como ejecutivos del banco donde tengo mis principales inversiones. «Entonces, ¿está todo listo para mañana?», preguntaba Ernesto, sirviendo whisky en vasos de cristal fino. «¿Mi whisky? ¿Mis vasos?» «Todo listo», confirmó uno de los ejecutivos. «Una vez que tengamos el poder notarial firmado por su padre o la declaración de incapacidad del doctor García, podremos proceder con la transferencia de los activos a las nuevas cuentas». «¿Y lo de su madre?», preguntó el otro ejecutivo. «Las jacarandas está esperando», dijo Marcela con una sonrisa que me heló la sangre. «Es un lugar muy exclusivo, pero carísimo. Aunque, claro, con los millones de don Roberto, eso no será problema». «¿Y qué pasará con él?», preguntó el doctor García, bebiendo mi whisky como si fuera agua. «Por ahora, lo mantendremos en casa», explicó Ernesto. «Si se resiste al plan, usaremos su condición médica como excusa para enviarlo también a una residencia.
Pero primero necesitamos que firme todos los documentos. ¿Y si se recupera antes de lo previsto?, insistió el médico. Para eso estás tú aquí, amigo mío, respondió Ernesto con una risa seca. Un simple certificado médico diciendo que no está en pleno uso de sus facultades y listo. Con su edad, nadie cuestionará nada. Mi propio hijo, mi sangre, planeando no solo deshacerse de su madre, sino también controlar mi fortuna, manipular mi vida, quizás incluso encerrarme a mí también cuando ya no les fuera útil. Sentí que me faltaba el aire, que el corazón me latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo desde dentro del despacho. Doña Consuelo me tomó del brazo y me alejó lentamente de la puerta. Ahora ya sabe, me dijo cuando estuvimos lo suficientemente lejos, lo sospechaba desde hace tiempo. He visto cómo su hijo y su nuera tratan a doña Carmela cuando usted no está, los he escuchado hablar. Por eso vine tan rápido cuando me llamaron esta mañana. Sabía que algo no cuadraba. ¿Por qué me ayuda?, le pregunté, aún aturdido por lo que acababa de descubrir. Porque yo también soy mayor, don Roberto, me respondió con una sonrisa triste. Ahí sé lo que es sentir que los jóvenes te ven como un estorbo, como alguien a quien pueden manipular o hacer a un lado. Además, su esposa y usted siempre han sido buenos vecinos, buenas personas. Regresamos silenciosamente a mi habitación. Carmela seguía durmiendo, ajena a todo, inocente. Me senté en el borde de la cama, sintiendo cómo un plan empezaba a formarse en mi mente. ¿Qué piensa hacer?, me preguntó doña Consuelo. Proteger lo mío, respondí con una determinación que hacía tiempo no sentía. Proteger a mi esposa y nuestra vida, y enseñarle a mi hijo que su padre no es tan débil como él cree. Doña Consuelo asintió, comprendiendo. Cuente conmigo para lo que necesite, don Roberto, pero sea cauteloso, están jugando un juego peligroso. Ya lo sé, respondí, y es hora de que yo también empiece a mover mis fichas. Cuando doña Consuelo se fue, me quedé sentado junto a Carmela, observando su rostro sereno en la penumbra de nuestra habitación. Tantos años juntos, tantas luchas, tantas alegrías. Y ahora, nuestro propio hijo quería separarnos. Quería enviarnos a cada uno a un rincón distinto, mientras él disfrutaba de lo que con tanto esfuerzo habíamos construido. No, no lo permitiría, y para ello tendría que seguir fingiendo, tendría que ser más astuto que ellos, tendría que utilizar su propia trampa en su contra. El reloj marcaba ya más de la medianoche cuando tomé mi decisión final. Mañana, cuando despertara de mi supuesta inconsciencia, comenzaría mi propio juego. Un juego donde las reglas las pondría yo, donde mi experiencia y mi astucia se enfrentarían a la codicia y la traición de quienes debían ser mi familia. Ernesto, hijo mío, pensé mientras acariciaba suavemente el cabello de Carmela. No sabes con quién te has metido. Pronto descubrirás que este viejo tiene más trucos bajo la manga de los que jamás imaginaste. Y con ese pensamiento, me recosté junto a mi esposa cerrando los ojos, no para fingir esta vez, sino para descansar, porque mañana sería un día crucial, el día en que comenzaría mi venganza silenciosa, mi plan para proteger todo lo que me importaba. La noche avanzaba y con ella mi determinación. El hombre que despertaría mañana no sería el mismo que fingió un desmayo esta mañana. Sería un hombre con un propósito, un hombre dispuesto a todo por defender lo suyo. Mientras escuchaba los últimos murmullos de la reunión en el despacho, me prometí a mí mismo que Ernesto y Marcela aprenderían una valiosa lección, que entenderían que a un viejo lobo como yo no se le engaña fácilmente, que comprenderían, demasiado tarde para ellos, que meterse con Roberto Mendoza Ruiz fue el peor error de sus vidas. El sueño comenzaba a vencerme, pero mis pensamientos seguían claros como el agua. Mañana comenzaría el verdadero juego, y yo tenía todas las cartas necesarias para ganar. El amanecer me encontró con los ojos abiertos, trazando cada grieta del techo de mi habitación. No había dormido más de 2 horas, pero mi mente estaba más despierta que nunca. A mi lado, Carmela seguía durmiendo, su respiración tranquila contrastando con la tormenta que se desataba en mi interior. La miré durante unos segundos, admirando ese rostro que había amado por más de 4 décadas.
Las arrugas que ahora marcaban su piel eran para mí el mapa de nuestra vida juntos, de nuestras risas compartidas, de nuestros triunfos y derrotas. Y ahora, nuestro propio hijo quería separarla de mí. Escuché movimiento en el pasillo. Seguramente era Lupita, nuestra ama de llaves de toda la vida, comenzando sus labores matutinas. Lupita, otra persona de confianza que había visto crecer a Ernesto, que lo había cuidado cuando Carmela y yo trabajábamos día y noche para levantar nuestra empresa. Me pregunté si también a ella la habrían manipulado de alguna manera. Era hora de empezar mi actuación. Respiré profundo y cerré los ojos justo cuando la puerta de la habitación se abría lentamente. Don Roberto, doña Carmela. La voz de Lupita sonaba tan genuinamente preocupada que me dolió tener que engañarla también. Les traigo el desayuno. Sentí como Carmela se removía a mi lado, despertando. Gracias, Lupita, dijo mi esposa con voz adormilada. Déjalo en la mesita, por favor. ¿Ha despertado ya? Todavía no, señora, respondió Lupita, acercándose a la cama. Pero el doctor dijo que era normal, que despertaría cuando su cuerpo estuviera listo. Decidí que era el momento. Dejé escapar un leve gemido y moví mi cabeza ligeramente. «Roberto», exclamó Carmela, inclinándose sobre mí. «Lupita, está despertando. Llama a Ernesto. ¡Rápido!». Lupita salió presurosa mientras yo abría los ojos lentamente, fingiendo confusión y desorientación. ¿Qué pasó?», murmuré, interpretando mi papel a la perfección. «Mi amor», Carmela tomó mi mano entre las suyas, sus ojos llenos de lágrimas. «Te desmayaste ayer por la mañana. Te llevaron al hospital, pero los médicos no encontraron nada grave. Has estado inconsciente desde entonces». Parpadeé varias veces, como si intentara recordar o comprender lo que me decía. «Me siento extraño», dije, llevándome una mano a la cabeza. «Es normal, señor». La voz de Ernesto me hizo girar la cabeza hacia la puerta. Allí estaba él, en pijama todavía, interpretando el papel del hijo preocupado. El médico dijo que podría sentirse confundido al despertar. Lo miré fijamente, estudiando cada detalle de su rostro. ¿Cómo no me había dado cuenta antes de esa frialdad en sus ojos, de esa sonrisa calculadora? Tal vez porque nunca quise verlo, porque siempre lo justifiqué, porque siempre fui, efectivamente, débil con él. «Ernesto», dije con voz quebrada, no por la emoción, sino por el esfuerzo de contener mi rabia. «¿Qué pasó? ¿Por qué estoy así?». Mi hijo se acercó y se sentó al borde de la cama, tomándome la otra mano. Sus dedos estaban fríos, como su corazón. «Tuviste un desvanecimiento, papá. Doña Consuelo, la esposa del doctor Sánchez, fue la primera en atenderte. Luego te llevamos al hospital. Los médicos dicen que probablemente fue fatiga o estrés, pero que no hay nada grave». «Me duele la cabeza», murmuré, cerrando los ojos nuevamente. Necesitaba ganar tiempo. Necesitaba que todos creyeran que estaba débil y confundido. «Te traeré una pastilla», dijo Carmela, levantándose. «Espera, mamá, yo voy», se ofreció Ernesto. «Tú quédate con papá». En cuanto Ernesto salió de la habitación, abrí los ojos y miré a Carmela. Mi dulce Carmela, tan preocupada por mí, tan ajena a todo lo que se estaba tramando. «¿Cómo te sientes tú?», le pregunté, apretando su mano. «¿Yo?», se sorprendió ella. «Yo estoy bien, Roberto. Eres tú quien me preocupa. ¿Has notado algo extraño últimamente? ¿En Ernesto? ¿En Marcela?», le pregunté, tratando de ser sutil. Carmela frunció el ceño. «¿A qué te refieres?». «No lo sé», respondí, evadiendo la pregunta directa. «Es solo que tengo una sensación extraña, como si hubiera olvidado algo importante y...». Antes de que Carmela pudiera responder, Ernesto regresó con un vaso de agua y una pastilla. Detrás de él venía Marcela, también en pijama, con esa cara de preocupación tan bien ensayada. «Papá», dijo Ernesto ofreciéndome la medicina, «esto te ayudará con el dolor de cabeza». Miré la pastilla con recelo. ¿Qué me estaba dando realmente? ¿Era seguro confiar en él después de lo que había escuchado anoche? «¿Qué es?», pregunté sin tomar el vaso. «Es solo un analgésico, papá», respondió Ernesto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Lo mismo que tomas siempre para tus dolores de artritis». Dudé por un momento.
pero luego extendí la mano. No podía levantar sospechas tan pronto. Tomé la pastilla y la puse en mi boca, pero en lugar de tragarla, la escondí bajo mi lengua mientras bebía el agua. Un viejo truco que aprendí en mis años de negociante, cuando las reuniones con ciertos socios requerían más astucia que sinceridad. «Gracias», dije, devolviéndole el vaso. «Me siento muy cansado todavía. Creo que necesito descansar un poco más». «Por supuesto, papá», dijo Ernesto, y luego miró a Carmela. «Mamá, ¿por qué no vienes a desayunar mientras papá descansa? Lupita preparó esos chilaquiles que tanto te gustan». Carmela me miró indecisa. «Ve, mi amor», le dije con una sonrisa. «Estaré bien. Solo necesito dormir un poco más». Una vez que todos salieron de la habitación, escupí la pastilla en mi mano y la guardé en el cajón de mi mesa de noche. Luego me levanté sigilosamente y me acerqué a la puerta, escuchando las voces que provenían del comedor. «Tenemos que hablar con él hoy mismo, mamá», escuché decir a Ernesto, «sobre lo que conversamos ayer». «¿Qué cosa?», preguntó Carmela, y pude imaginar su expresión confundida. «Sobre lo de buscar ayuda», respondió Marcela. «Recuerda que hablamos de contratar a alguien que te acompañe, que te ayude con tus olvidos». «¿Mis olvidos?», la voz de Carmela sonaba ofendida. «Yo no tengo ningún problema de memoria, solo son pequeñas distracciones, cosas sin importancia». «Mamá», la voz de Ernesto adquirió ese tono condescendiente que yo conocía tan bien. «La semana pasada olvidaste apagar la estufa, y hace 2 días no recordabas dónde habías puesto tus medicamentos. Son señales que no podemos ignorar». «Eso le pasa a cualquiera», protestó Carmela. «Tu padre también olvida cosas a veces y nadie está sugiriendo que necesite ayuda. Papá no vive solo cuando tú vas a tus clases o a visitar a tus amigas», replicó Ernesto. «Siempre hay alguien en casa con él, pero tú, mamá, a veces estás sola durante horas». El silencio que siguió me dijo que Carmela estaba considerando sus palabras. Conocía a mi esposa, sabía lo fácil que era hacerla dudar de sí misma. Durante toda nuestra vida juntos, yo había sido su roca, su apoyo, el que le recordaba lo capaz y maravillosa que era cuando ella comenzaba a cuestionarse. «No creo que sea para tanto», dijo finalmente Carmela, aunque su voz ya no sonaba tan segura. «Mamá, solo estamos pensando en tu bienestar», insistió Ernesto. «De hecho, hemos encontrado un lugar maravilloso donde podrías estar mientras papá se recupera. Se llama Las Jacarandas, está en Cuernavaca. Es como un resort, con jardines, actividades, atención médica a las 24 horas. ¿Un asilo?», la voz de Carmela subió una octava. «¿Me están sugiriendo que vaya a un asilo?». «No es un asilo, mamá», intervino Marcela, con esa voz melosa que usaba cuando quería manipular a alguien. «Es una comunidad de adultos mayores independientes. Solo estarías allí temporalmente, mientras papá se recupera y nosotros organizamos lo de la ayuda en casa». «No voy a ir a ningún lado», declaró Carmela, y sentí una oleada de orgullo por mi esposa. «Mi lugar está aquí con Roberto. Ahora más que nunca me necesita a su lado». «Pero mamá», Ernesto no se daba por vencido. «Piensa en lo difícil que será para ti cuidar de papá en su estado. Ya no tienes la energía de antes». «Ya tengo la energía suficiente para cuidar de mi esposo», respondió Carmela con firmeza. «Además, para eso está Lupita, y si hace falta, podemos contratar a una enfermera que venga a casa». El silencio que siguió me dijo que Ernesto y Marcela estaban recalculando su estrategia. Mi Carmela, siempre más fuerte de lo que la gente creía. «Que está bien, mamá», cedió finalmente Ernesto, aunque su tono sugería que esto no había terminado. «Pero al menos considéralo de tener a alguien que te acompañe cuando salgas de casa, por la tranquilidad de todos». «Lo pensaré», concedió Carmela. «Ahora, si me disculpan, voy a ver cómo sigue Roberto». Me apresuré a volver a la cama antes de que Carmela subiera. Me cubrí con las sábanas y fingí estar durmiendo cuando ella entró a la habitación. La sentí sentarse a mi lado, acariciar mi cabello con ternura. «Mi Roberto», susurró. «No sé qué traman esos dos, pero no voy a dejar que nos separen. Hemos estado juntos más de 40 años y así seguirá siendo». Su declaración, aunque susurrada para sí misma, me dio la confirmación que necesitaba.
Carmela no era tan ingenua como Ernesto y Marcela creían. Percibía que algo no andaba bien, aunque tal vez no comprendía la magnitud del plan en su contra. Pasé el resto de la mañana alternando entre fingir que dormía y breves periodos de lucidez, en los que actuaba confundido y débil. Cada vez que Ernesto o Marcela entraban a la habitación, me aseguraba de parecer más desorientado, más vulnerable. Cuando solo estaba Carmela, me mostraba un poco más alerta, estableciendo así una dinámica que me sería útil para mi plan. Cerca del mediodía, escuché el timbre de la casa. Desde mi posición, no podía ver quién era, pero por las voces que llegaban desde abajo, supe que había llegado el momento crítico. Era el abogado, el mismo que había estado en la reunión de anoche. Don Roberto. Ernesto entró a la habitación con una sonrisa que no pudo ocultar su nerviosismo. ¿Cómo se siente? Ha venido el licenciado Montero a verlo. Hay unos documentos que necesita revisar. ¿Documentos?, pregunté fingiendo confusión. ¿Qué documentos? Nada importante, papá, respondió Ernesto, ayudándome a incorporarme en la cama. Solo unas cosas de la empresa y, bueno, también algo relacionado con lo que hablamos ayer, antes de tu desvanecimiento. ¿Recuerdas? No recuerdo haber hablado contigo ayer, dije, mirándolo con desconcierto. Vi un destello de cálculo en sus ojos. Esto le convenía, por supuesto. Si yo no recordaba, sería más fácil manipularme. Hablamos sobre mamá, papá, dijo suavemente, sobre la posibilidad de buscarle un lugar donde estuviera bien atendida mientras tú te recuperas. Un lugar lindo, cerca de Cuernavaca. Las Jacarandas, ¿recuerdas? Negué lentamente con la cabeza. No recuerdo eso. Tu madre está enferma. Ernesto intercambió una mirada con Marcela, quien había entrado tras él. Era una mirada de victoria. Mi supuesta confusión les estaba dando exactamente lo que querían: la oportunidad de manipularme. No está enferma, papá, explicó Ernesto con falsa paciencia. Pero han estado muy olvidadiza últimamente. Tú mismo estabas preocupado. De hecho, ayer estabas de acuerdo en que lo mejor para ella era pasar una temporada en las Jacarandas. Fruncí el ceño, como si intentara recordar. No lo recuerdo. ¿Dónde está Carmela? Quiero hablar con ella. Está descansando, papá, intervino Marcela rápidamente. Estaba muy agotada después de pasar toda la noche cuidándote. No querrás molestarla, ¿verdad? Era mentira, por supuesto. Carmela había estado conmigo hace menos de una hora, pero no dije nada. Estaba midiendo hasta dónde eran capaces de llegar con sus mentiras. El licenciado Montero está abajo, continuó Ernesto. Tiene los documentos listos. Solo necesitan tu firma, y nosotros nos encargaremos de todo. Tú solo tienes que concentrarte en recuperarte. ¿Qué documentos?, insistí, esta vez con un tono más firme. Son dos cosas, papá, explicó Ernesto, con esa voz que usaba cuando quería convencerme de algo. Primero, un documento para las Jacarandas, autorizando el ingreso de mamá por un período inicial de 3 meses. Y segundo, un poder notarial temporal para que yo pueda manejar tus asuntos mientras te recuperas por completo. Ahí estaba, expuesto sin sutilezas, lo que habían estado planeando todo este tiempo: separarnos a Carmela y a mí y tomar control de mi fortuna, todo bajo la fachada de preocupación por nuestro bienestar. Poder notarial, repetí, como si la idea me desconcertara. No entiendo por qué necesitaría eso. Es solo una precaución, papá, intervino Marcela, para que Ernesto pueda pagar las facturas, atender los asuntos de la empresa, ocuparse de las Jacarandas. Son muchas responsabilidades y tú necesitas descansar. Bajé la mirada fingiendo confusión y vulnerabilidad. Por dentro, mi mente trabajaba a toda velocidad, evaluando mis opciones. Si me negaba rotundamente, podrían recurrir a su plan B, hacer que el doctor García certificara mi incapacidad. Necesitaba tiempo, necesitaba ser más astuto. No lo sé, dije finalmente. Todo esto es muy repentino. No me siento bien para tomar decisiones tan importantes. Por eso mismo es necesario el poder notarial, papá, insistió Ernesto, para que no tengas que preocuparte por nada mientras te recuperas. Quiero hablar con Carmela primero, dije,
sabiendo que eso era lo último que ellos querían. «Papá», Ernesto adoptó un tono más severo, «mamá no está en condiciones de participar en estas decisiones. Está demasiado afectada por todo esto, y además, ya te dije que está descansando». «Entonces quiero ver al licenciado Montero», declaré. «Quiero que me explique personalmente estos documentos». Ernesto y Marcela intercambiaron otra mirada. No habían anticipado esta resistencia de mi parte. «Claro, papá», cedió finalmente Ernesto. «Le diré que suba, pero recuerda que estas decisiones son por el bien de todos, especialmente de mamá». Cuando salieron de la habitación, aproveché para levantarme rápidamente. Me sentía algo débil por la falta de alimento y descanso adecuado, pero la adrenalina compensaba eso. Me asomé al pasillo y, asegurándome de que no había nadie cerca, me deslicé hasta la habitación contigua, mi despacho personal. Allí tenía una caja fuerte oculta detrás de un cuadro, donde guardaba documentos importantes y una cantidad considerable de efectivo para emergencias. Siempre había sido precavido, y ahora esa precaución podría salvarme. Abrí la caja fuerte con rapidez, sintiendo cada segundo como una eternidad. Dentro, además del dinero, había un sobre con documentos que había preparado hace años precisamente para una situación como esta. Un poder notarial a favor de mi hermano Ricardo, que vivía en Monterrey, y que entraba en vigor inmediatamente en caso de mi incapacidad o bajo ciertas circunstancias específicas. Ricardo y yo siempre habíamos sido cercanos, a pesar de la distancia. Era el único familiar en quien confiaba plenamente, más incluso que en mi propio hijo. Él sabía de la existencia de estos documentos, aunque nunca habíamos imaginado que realmente necesitaríamos usarlos. Tomé el sobre y lo guardé en el bolsillo de mi bata. Luego cogí una cantidad generosa de efectivo y la escondí también. Finalmente, saqué mi teléfono celular personal, que guardaba allí para mantenerlo alejado de ojos curiosos, y marqué rápidamente el número de Ricardo. «¿Roberto?». La voz de mi hermano sonó preocupada al otro lado de la línea. Rara vez lo llamaba a esa hora. «Ricardo, escúchame bien», susurré, consciente de que el tiempo apremiaba. «Ha llegado el momento de activar el plan de contingencia. Ernesto está intentando tomar control de todo». «¿Estás seguro?», preguntó Ricardo, súbitamente alerta. «¿Qué ha pasado?». En pocas palabras, le expliqué la situación, mi falso desvanecimiento, lo que había descubierto, el plan para enviar a Carmela a las jacarandas, el poder notarial que querían que firmara. «Esos desgraciados», murmuró Ricardo. «¿Qué necesitas que haga?». «Activa el protocolo», le dije. «Llama a Montalbán», me refería a nuestro abogado de confianza, distinto al que usábamos para los asuntos cotidianos de la empresa, «y dile que prepare todo. También necesito que vengas a Ciudad de México lo antes posible, pero sin que Ernesto lo sepa». «Salgo para allá hoy mismo», aseguró Ricardo. «¿Tú estarás bien mientras tanto?». «Lo estaré», respondí. «Voy a seguir el juego, a dejarles creer que me tienen donde quieren, pero necesito ganar tiempo. Ten cuidado, hermano». La preocupación en la voz de Ricardo era palpable. Si son capaces de planear algo así, ¿quién sabe de qué más son capaces? «Lo tendré», prometí. «Ricardo, gracias». Colgué justo a tiempo para escuchar pasos acercándose por el pasillo. Rápidamente, guardé el teléfono en mi bata y salí del despacho, dirigiéndome hacia el baño para justificar mi ausencia en caso de que me encontraran fuera de la cama. Efectivamente, me crucé con Marcela en el pasillo. «Don Roberto», exclamó ella, fingiendo sorpresa y preocupación. «¿Qué hace levantado? Debería estar descansando». «Necesitaba ir al baño», respondí, actuando débil y desorientado. No encontraba a nadie para que me ayudara. «Oh, debería habernos llamado», dijo ella, tomándome del brazo con fingida solicitud. «Déjeme ayudarlo a regresar a la cama. El licenciado Montero está esperándolo». Me dejé conducir de regreso a la habitación, donde efectivamente esperaba un hombre de mediana edad, traje impecable y expresión profesionalmente neutra. Lo reconocí de inmediato como uno de los presentes en la reunión de la noche anterior. Don Roberto me saludó con una inclinación de cabeza. «Soy el licenciado Montero». «¿Cómo se siente?». «Confundido»,
respondí instalándome en la cama. Todo esto ha sido muy repentino. Lo entiendo, dijo él con falsa empatía. Por eso estoy aquí, para explicarle estos documentos y asegurarme de que comprenda todo antes de firmar. Durante los siguientes 20 minutos, el licenciado Montero me explicó los documentos que había traído: el poder notarial a favor de Ernesto y la autorización para el ingreso de Carmela en las jacarandas. Escuché atentamente, haciendo preguntas ocasionales, fingiendo no comprender del todo, ganando tiempo. No sé, dije finalmente, cuando terminó su explicación. Todo esto parece muy drástico. ¿Es realmente necesario? Don Roberto, intervino Ernesto, quien había permanecido en la habitación durante toda la conversación. Ya hablamos de esto. Es lo mejor para todos, especialmente para mamá. Ella estará bien atendida en las jacarandas mientras tú te recuperas. Oh, pero no quiero separarme de Carmela, insistí, dejando que mi voz se quebrara un poco. Hemos estado juntos toda la vida. Solo será temporal, papá, aseguró Ernesto, aunque yo sabía que mentía, hasta que te recuperes por completo. Miré los documentos frente a mí y luego a Ernesto, a Marcela y al licenciado Montero. Todos esperaban mi decisión. Todos creían tenerme acorralado. Necesito tiempo, declaré finalmente. Quiero leer estos documentos con calma, pensar en todo esto. Y quiero hablar con Carmela. Papá. Ernesto apenas podía contener su frustración. Te he explicado que es mi esposa. Lo interrumpí con más firmeza de la que había mostrado hasta ahora. No voy a tomar una decisión que la afecta sin consultarla. El licenciado Montero carraspeó incómodo. Don Roberto tiene razón, Ernesto. No podemos presionarlo para que firme algo así sin la debida reflexión. Es su derecho tomarse el tiempo que necesite. Vi cómo Ernesto apretaba la mandíbula, conteniendo su enojo. Por supuesto, dijo finalmente. Tómate el tiempo que necesites, papá. Pero recuerda que esto es urgente, especialmente lo de mamá. Lo tendré en cuenta, respondí, dejando los documentos sobre la mesita de noche. Ahora, si no les importa, me gustaría descansar un poco. Ha sido una mañana agotadora. Cuando finalmente salieron de la habitación, me permití un suspiro de alivio. Había ganado algo de tiempo, pero sabía que esto solo era el comienzo. Ernesto no se rendiría fácilmente, y yo necesitaba estar un paso adelante. Me recosté en la cama, cerrando los ojos no para dormir, sino para pensar. Mi mente repasaba las opciones, evaluaba estrategias, anticipaba movimientos, como en aquellos viejos tiempos en los negocios, cuando cada decisión podía significar el éxito o la ruina. El sonido de la puerta abriéndose me sacó de mis cavilaciones. Era Carmela con una bandeja de comida. Roberto, sonrió al verme despierto. Te traje algo de comer. Debes estar hambriento. Gracias, mi amor, respondí, genuinamente agradecido. La comida me vendría bien para recuperar fuerzas. Carmela dejó la bandeja sobre la mesita y se sentó a mi lado. Noté que miraba de reojo los documentos que el licenciado Montero había dejado. ¿Qué son esos papeles?, preguntó con curiosidad. Dudé por un momento. ¿Debía decirle la verdad? ¿Exponerla a la crueldad de saber lo que su propio hijo planeaba? Pero recordé sus palabras de esa mañana, su determinación. Carmela era más fuerte de lo que todos creían, incluido yo mismo a veces. Son documentos que Ernesto quiere que firme, respondí finalmente. Uno es un poder notarial para que él maneje todos mis asuntos, y el otro es una autorización para internarte en un asilo en Cuernavaca. La vi palidecer, sus manos temblaron ligeramente. ¿Un asilo? ¿Por qué querría Ernesto enviarme a un asilo? Dice que es porque has estado olvidadiza, que podría ser peligroso que estés sola. Le expliqué suavemente. Dice que es solo temporal, mientras yo me recupero. Carmela se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Luego su expresión cambió. La sorpresa y el dolor dieron paso a una determinación que conocía bien. No voy a ir a ningún asilo, declaró con firmeza. Y tú no vas a firmar ese poder para Ernesto. No, no lo haré, le aseguré tomando su mano. De hecho, hay algo más que debes saber. Le conté entonces todo. Mi falso desvanecimiento,
lo que había descubierto la noche anterior gracias a doña Consuelo, la llamada a Ricardo, el plan que estaba comenzando a formar. «Ya no puedo creerlo», murmuró Carmela cuando terminé. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero su voz era firme. «Nuestro propio hijo, Roberto. ¿Cómo hemos llegado a esto?» «No lo sé, mi amor», respondí con sinceridad. «Quizás le dimos demasiados o quizás demasiado poco. Pero ahora no es momento de lamentaciones. Tenemos que actuar». «¿Qué podemos hacer?», preguntó ella, y me alegró ver que no se había derrumbado, que estaba dispuesta a luchar. «Por ahora, seguir el juego», le expliqué. «Yo seguiré fingiendo debilidad y confusión. Tú actúa con normalidad, pero mantén los ojos abiertos. Ricardo está en camino, y entre los tres planearemos nuestro siguiente movimiento». Carmela asintió, comprendiendo. «Nunca me he alegrado tanto de que tenga ese carácter tan fuerte», dijo con una sonrisa triste. «Ahora entiendo por qué siempre has sido tan precavido, por qué siempre has tenido un plan B para todo. En los negocios aprendes a estar preparado para lo peor», respondí, aunque nunca imaginé que lo peor vendría de mi propio hijo. Si Ernesto cree que somos dos viejos fáciles de manipular, está muy equivocado», afirmó Carmela con una determinación que me llenó de orgullo. Escuchamos pasos acercándose y Carmela rápidamente cambió su expresión, volviendo a ser la esposa preocupada. «Come algo, mi amor», dijo en voz alta, justo cuando la puerta se abría y entraba Marcela. «¿Cómo está el enfermo?», preguntó mi nuera con esa falsa dulzura que ahora me resultaba tan evidente. «Mejor», respondió Carmela sin mirarla directamente. «Le he traído algo de comer». «Qué bueno», dijo Marcela, y luego se dirigió a mí. «Don Roberto, Ernesto y yo estamos muy preocupados. ¿Ha tenido tiempo de revisar los documentos?». «Aún no», respondí llevándome un bocado a la boca. «Quiero hablarlos con Carmela primero». Vi cómo Marcela se tensaba ligeramente. «Por supuesto», dijo con una sonrisa forzada, «pero recuerde que es urgente, especialmente lo de las jacarandas. Tienen una lista de espera, y hemos movido muchas influencias para conseguir una plaza para doña Carmela». «Lo entiendo», dije, fingiendo gratitud, «y aprecio todo lo que hacen por nosotros, pero como dije, necesito tiempo». Marcela asintió, sin poder ocultar del todo su frustración. «Por supuesto, los dejaré comer tranquilos». Bien. Cuando salió, Carmela y yo intercambiamos una mirada cómplice. El juego había comenzado, y aunque Ernesto y Marcela creían tener todas las cartas, no sabían que nosotros también teníamos algunas bajo la manga. El resto del día transcurrió en una extraña atmósfera de tensión disimulada. Ernesto y Marcela iban y venían, siempre con excusas para ver cómo estaba, siempre presionando sutilmente para que revisara los documentos. Yo alternaba entre periodos de aparente lucidez y momentos de confusión fingida, manteniendo la incertidumbre sobre mi estado mental. A media tarde, recibí una visita inesperada. Doña Consuelo, la vecina que me había revelado la conspiración, vino a revisar mi estado. Con la excusa de tomarme la presión, se acercó lo suficiente para susurrarme al oído. «Su hermano me llamó», dijo tan bajo que apenas pude escucharla. «Llega esta noche. Le he ofrecido mi casa para que se quede. Así su hijo no sabrá que está aquí». Le agradecí con un ligero asentimiento, mientras ella seguía con su actuación de revisión médica. «Su presión está un poco alta, don Roberto», dijo en voz alta para que todos escucharan. «Es comprensible dado lo que ha pasado, pero debe tratar de mantenerse tranquilo». «Lo intentaré, doña Consuelo», respondí. «Gracias por venir a verme». Cuando se marchó me sentí un poco más esperanzado. Ricardo estaría aquí pronto, y con él, la posibilidad de poner en marcha un contraataque efectivo. A medida que la tarde daba paso a la noche, la presión de Ernesto aumentaba. Volvió a mi habitación varias veces, cada vez más impaciente, cada vez menos sutil. «Papá», me dijo durante su última visita, cerca de las 9 de la noche, «necesito que firmes esos documentos hoy mismo. Las jacarandas está esperando nuestra confirmación, y el licenciado Montero tiene otros compromisos mañana». «Ernesto», respondí, dejando que mi voz sonara cansada, «te he dicho que necesito tiempo. No puedo tomar una decisión tan importante precipitadamente».
No es precipitado, papá, insistió él, y pude ver cómo luchaba por mantener la calma. Llevamos semanas hablando de esto, solo que ahora, con tu desvanecimiento, se ha vuelto más urgente. Semanas, repetí fingiendo confusión. No recuerdo haber hablado de esto antes. ¿Ves?, dijo Ernesto dirigiéndose a Carmela, que estaba sentada al otro lado de la cama. Esto es exactamente por lo que necesitamos actuar rápido. Papá está confundido, su memoria va y viene. Y tú, mamá, cada vez estás más olvidadiza también. No pueden seguir así. Yo me siento perfectamente bien, declaró Carmela con firmeza, y preferiría que cualquier decisión sobre mi futuro se tome cuando tu padre esté completamente recuperado. Mamá, Ernesto sonaba exasperado. Estamos tratando de ayudarlos. ¿Por qué lo hacen tan difícil? No es difícil, hijo, respondí. Solo queremos estar seguros. Dame hasta mañana, ¿de acuerdo? Revisaré los documentos esta noche y te daré mi respuesta en la mañana. Ernesto nos miró a ambos, evaluando la situación. Finalmente, asintió. Está bien, hasta mañana. Pero recuerden que esto es por su propio bien. Cuando salió de la habitación, Carmela y yo nos miramos. Sabíamos que habíamos ganado solo un breve respiro. Ernesto volvería a la carga mañana, quizás con estrategias más agresivas. Debemos estar preparados para todo, le dije a Carmela en voz baja. No sabemos hasta dónde están dispuestos a llegar. Lo estaremos, aseguró ella, apretando mi mano. No van a separarnos, Roberto. No después de todo lo que hemos vivido juntos. A medida que la noche avanzaba, la casa fue quedando en silencio. Ernesto y Marcela se retiraron a su habitación, al otro extremo del pasillo. Lupita, nuestra ama de llaves, también se fue a dormir a su habitación en la planta baja. Cerca de la medianoche, cuando estábamos seguros de que todos dormían, Carmela y yo nos levantamos sigilosamente. Nos vestimos con ropa cómoda y recogimos algunas pertenencias esenciales, documentos, medicamentos, algo de ropa. Todo lo guardamos en 2 pequeñas maletas que ocultamos bajo la cama, listas para una salida rápida si fuera necesario. ¿Crees que llegaremos a necesitarlas?, preguntó Carmela, mirando las maletas con aprensión. Espero que no, respondí con sinceridad. Pero prefiero estar preparado. Ricardo llegará esta noche y mañana pondremos en marcha nuestro plan. Si todo sale bien, no tendremos que irnos de casa. Nos acostamos nuevamente, no para dormir, sino para esperar. La espera siempre había sido la parte más difícil en cualquier negociación, en cualquier batalla. Y esto era, sin duda, la batalla más importante de mi vida. El reloj de la pared marcaba la 1 de la madrugada cuando escuchamos un suave golpe en la ventana. Me levanté con cautela y me asomé. En el jardín, apenas visible en la penumbra, estaba Ricardo. «Ha llegado», le dije a Carmela sintiendo una mezcla de alivio y determinación. «Ahora podemos empezar a contraatacar». Con cuidado, me deslicé hasta el jardín para encontrarme con Ricardo. La noche era fresca y silenciosa, perfecta para nuestro encuentro clandestino. Mi hermano, 5 años menor que yo, pero con la misma determinación en los ojos, me abrazó con fuerza. «Roberto», susurró, «¿estás bien? ¿Y Carmela?» «Estamos resistiendo», respondí en voz baja, «pero la situación es peor de lo que imaginé». Le conté rápidamente los eventos del día, la presión de Ernesto, los documentos, la persistente insistencia en enviar a Carmela a las jacarandas. Ricardo escuchaba atentamente, su rostro endureciéndose con cada nuevo detalle. «El licenciado Montalbán está al tanto», me informó cuando terminé. «Ha activado el protocolo que preparamos. Mañana a las 10 estará aquí con los documentos necesarios». «¿Los ejecutivos del banco?», pregunté pensando en aquellos que habían estado en la reunión clandestina. «También nos ocupamos de ellos», sonrió Ricardo con cierta satisfacción. Montalbán se comunicó con el director general del banco. Resulta que esos ejecutivos estaban actuando sin autorización. Ya han sido suspendidos mientras se investiga. «Bien», asentí. «¿Y el médico?» «El doctor García tendrá que enfrentarse al Consejo Médico por conducta no ética», respondió Ricardo. «Doña Consuelo ha presentado una denuncia formal». Era reconfortante saber que las piezas comenzaban a moverse a nuestro favor, pero aún quedaba el asunto más difícil, enfrentar a mi propio hijo.
¿Estás seguro de querer llegar hasta el final con esto?, preguntó Ricardo, leyendo mi expresión. Es tu hijo, después de todo. Un hijo que planeaba deshacerse de su madre como si fuera un mueble viejo, respondí con amargura. Un hijo que estaba dispuesto a manipular mi supuesta debilidad para apoderarse de todo. No, Ricardo, no puedo perdonar esto. Acordamos los detalles finales de nuestro plan y me despedí de mi hermano, quien regresaría a casa de doña Consuelo para pasar la noche. Mañana sería un día decisivo y necesitábamos estar descansados y alerta. Cuando regresé a la habitación, Carmela me esperaba ansiosa. ¿Todo bien?, preguntó en un susurro. Todo en marcha, le aseguré. Mañana terminará esta pesadilla. Nos acostamos, pero el sueño fue esquivo. Mi mente repasaba cada detalle del plan, anticipaba posibles obstáculos, imaginaba las reacciones de Ernesto. Había construido un imperio desde cero. Había sobrevivido a crisis económicas y competidores despiadados, pero nunca imaginé que mi batalla más difícil sería contra mi propia sangre. El amanecer nos encontró ya despiertos. Escuchamos a Lupita iniciar sus tareas matutinas, el suave tintineo de tazas y platos en la cocina, el murmullo de las noticias en la televisión. La rutina diaria de nuestra casa continuaba, ajena al drama que estaba a punto de desarrollarse. «Buenos días». Ernesto entró a nuestra habitación sin llamar, trayendo una bandeja con el desayuno. Su sonrisa parecía genuina, pero ahora podía ver la falsedad detrás de ella. ¿Cómo amanecieron? Mejor, respondí, adoptando nuevamente mi papel de hombre debilitado. He estado pensando en esos documentos. Excelente. Ernesto dejó la bandeja sobre la mesita de noche. El licenciado Montero vendrá a las 11. Para entonces, espero que hayas tomado una decisión, papá. La he tomado, afirmé, observándolo atentamente. Pero antes, hay algo que quiero preguntarte. Sé lo que quieras, respondió él, sentándose al borde de la cama con fingida atención. ¿Por qué, Ernesto?, pregunté directamente. ¿Por qué este afán de separarnos a tu madre y a mí? ¿Por qué tanta prisa en tomar control de mis asuntos? Vi cómo su expresión se tensaba momentáneamente antes de recuperar su máscara de hijo preocupado. No sé de qué hablas, papá, respondió con cautela. Y solo estamos preocupados por ustedes. Mamá cada vez está más olvidadiza y tú acabas de tener un desvanecimiento. ¿No es natural que queramos ayudarlos? ¿Ayudarnos?, repetí, dejando que mi voz adquiriera un tono más firme. ¿O ayudarte a ti mismo? ¿Cuánto cuesta una plaza en las Jacarandas, Ernesto? ¿Cuánto has prometido pagar con mi dinero? Papá, creo que estás confundido, intervino rápidamente. Las Jacarandas es un lugar excelente, pero si prefieres otra opción, podemos buscarla. Lo importante es que mamá reciba la atención que necesita. Tu madre está perfectamente bien, declaré. Yo también lo estoy. Lo que no está bien es lo que tú y Marcela están tramando. ¿Tramando? Su risa sonó forzada. Papá, el desvanecimiento debe haberte afectado más de lo que pensábamos. Quizás deberíamos llamar al médico nuevamente. No será necesario, respondí. De hecho, ya no será necesario fingir más. ¿Fingir?, preguntó claramente desconcertado. Sí, Ernesto. He estado fingiendo desde que me desmayé ayer por la mañana. Lo escuché todo. Te escuché a ti y a Marcela planear cómo deshacerse de la vieja, como tú llamas a tu madre. Los escuché hablar sobre las jacarandas, sobre el poder notarial, sobre tomar control de mi fortuna. El color abandonó su rostro. No sé de qué estás hablando, intentó, pero su voz había perdido toda seguridad. Lo sabes perfectamente, intervino Carmela, sentándose en la cama. Lo escuchamos todos, Ernesto. La reunión que tuviste anoche en tu despacho con los ejecutivos del banco y el doctor García. Cada palabra, cada plan. Esto es absurdo. Ernesto se puso de pie, visiblemente alterado. Ustedes están delirando. Marcela tenía razón. Su situación es peor de lo que pensábamos. ¿Quieres seguir negándolo?, pregunté, incorporándome completamente en la cama, abandonando toda pretensión de debilidad. Porque tengo pruebas, hijo. Grabaciones, testimonios, hasta una denuncia formal contra el doctor García por conducta no ética. No puedes probar nada, declaró.
pero su tono ya no era desafiante sino defensivo. ¿Quieres apostar? Sonreí sacando mi teléfono del bolsillo de mi bata. Activé la grabación de voz anoche cuando estabas en tu despacho. Lo tengo todo, Ernesto. Cada palabra sobre cómo planeabas deshacerte de tu madre, cómo ibas a manipular mi condición médica, cómo ibas a transferir mis activos a nuevas cuentas. Era un farol, por supuesto. No tenía ninguna grabación, pero la expresión de pánico en el rostro de Ernesto me confirmó que había dado en el blanco. Papá, escúchame. Cambió rápidamente de estrategia. Puedo explicarlo. No es lo que parece. ¿No? Preguntó Carmela con una frialdad que rara vez mostraba. ¿Entonces no planeabas enviarme a un asilo mientras te apoderabas de nuestro dinero? ¿No estabas conspirando con esos ejecutivos del banco y ese médico corrupto? Las cosas se complicaron, admitió finalmente Ernesto, viendo que la negación ya no era viable. Tengo deudas, papá, deudas importantes. Hice algunas inversiones que salieron mal. Necesitaba acceso a tus fondos para recuperarme. ¿Y por eso decidiste deshacerte de tu madre?, pregunté sintiendo cómo la rabia crecía dentro de mí. No iba a deshacerme de ella, protestó débilmente. Las Jacarandas es un buen lugar. Estaría bien atendida. Mientras tú y Marcela vivían como reyes en nuestra casa, gastando nuestro dinero, completé. Qué conveniente. Papá, por favor. Su voz se quebró. Podemos arreglar esto. No es necesario que hagas nada drástico. Encontraré otra forma de pagar mis deudas. Es demasiado tarde para eso, Ernesto. Declaré con firmeza. El licenciado Montalbán llegará en cualquier momento con los nuevos documentos. He revocado todos tus poderes en la empresa. He congelado las cuentas conjuntas y he transferido la propiedad de esta casa exclusivamente a mi nombre y el de tu madre. No puedes hacer eso, exclamó, perdiendo toda compostura. Esta casa también es mía. Tengo derecho a una parte de la empresa. No según los documentos que firmaste cuando te casaste, intervine. ¿Recuerdas esos acuerdos prenupciales que insistí en que tú y Marcela firmaran? Especifican claramente que en caso de conducta deshonesta contra cualquier miembro de la familia, pierdes todo derecho a la herencia y a las propiedades familiares. El rostro de Ernesto se contorsionó en una mezcla de rabia y pánico. Esto es una trampa. Me engañaste para que firmara eso. No, hijo, son, respondí con tristeza. Te protegí como siempre lo he hecho. Te protegí de ti mismo, de tu propia codicia. Pero ahora es tiempo de que enfrentes las consecuencias de tus acciones. El timbre de la puerta sonó, rompiendo la tensión del momento. Debe ser el licenciado Montalbán, dijo Carmela levantándose. Y seguramente Ricardo también ha llegado. ¿Ricardo? La sorpresa en la voz de Ernesto era evidente. ¿Qué tiene que ver mi tío en esto? Todo, respondí, levantándome también. Él es ahora el albacea de mis bienes y el director interino de la empresa. Tú estás oficialmente removido de todos tus cargos y responsabilidades. No puedes hacerme esto, susurró Ernesto, su rostro pálido como el papel. Soy tu hijo. Y ese es precisamente el problema, respondí con pesar. Porque un hijo no traiciona a sus padres, Ernesto. Un hijo no conspira para deshacerse de su madre como si fuera un objeto inservible. La puerta de la habitación se abrió, revelando a Ricardo, acompañado por el licenciado Montalbán, un hombre alto y serio con un maletín en la mano. «Buenos días», saludó el abogado con formalidad. «Veo que ya han iniciado la conversación». «Así es, licenciado», respondí. Mi hijo estaba a punto de entender su nueva situación. Durante la siguiente hora, el licenciado Montalbán explicó detalladamente los documentos que había preparado, la revocación de todos los poderes de Ernesto en la empresa, la transferencia de propiedades, el nuevo testamento que lo excluía de la herencia y, lo más importante, la orden de desalojo inmediato de la casa familiar para él y su esposa. Ernesto escuchaba en silencio, su rostro alternando entre la incredulidad y la furia. Cuando Marcela llegó, atraída por las voces, su expresión al entender lo que estaba sucediendo fue de puro horror. «No pueden echarnos así», protestó ella. «Tenemos derechos». «Los perdieron cuando conspiraron contra mis padres», intervino Ricardo con firmeza.
Los documentos son legales y vinculantes. Tienen 48 horas para recoger sus pertenencias personales y marcharse. ¿Y a dónde se supone que iremos?, preguntó Ernesto, su voz apenas un murmullo. Eso ya no es nuestro problema, respondí, sintiendo una mezcla de dolor y resolución. Quizás ahora entiendas lo que sentimos tu madre y yo cuando planeabas enviarnos a lugares separados contra nuestra voluntad. Esto no ha terminado, amenazó Marcela, recuperando algo de su beligerancia habitual. Contrataremos abogados, lucharemos. Adelante, respondió el licenciado Montalbán con calma profesional. Pero les advierto que la evidencia contra ustedes es contundente. No solo enfrentan la pérdida de derechos familiares, sino posibles cargos criminales por intento de fraude y abuso contra personas mayores. Eso pareció aplacar finalmente su resistencia. Ernesto y Marcela salieron de la habitación, derrotados pero no sin lanzar miradas de odio que me confirmaron que había tomado la decisión correcta, por dolorosa que fuera. ¿Estás bien?, me preguntó Carmela cuando nos quedamos solos con Ricardo y el abogado. No, respondí con honestidad. Acabo de perder a mi único hijo, pero prefiero eso a perderte a ti, o a perder la dignidad que hemos construido durante toda nuestra vida. Ricardo apretó mi hombro en un gesto de solidaridad. Hiciste lo correcto, hermano, aunque duela. El resto del día transcurrió en una atmósfera tensa pero controlada. Ernesto y Marcela se encerraron en su habitación, presumiblemente para empacar y planear su próximo movimiento. Doña Consuelo vino a visitarnos, ofreciéndonos su apoyo moral y práctica. Esa pareja tenía planes oscuros, nos confió. Los escuchaba hablar cuando creían que nadie prestaba atención. No solo era lo de las jacarandas, tenían planes de vender la empresa, liquidar las propiedades, dejarnos a todos en la calle. Eso confirmó lo que ya sospechaba. Ernesto no solo enfrentaba deudas, sino que planeaba una liquidación total de nuestro patrimonio familiar. A la mañana siguiente, muy temprano, escuché movimiento en el pasillo. Me asomé para ver a Ernesto y Marcela cargando maletas hacia la entrada principal. Parecían haber decidido marcharse antes de lo previsto, quizás para evitar una confrontación final. Dudé por un momento. Una parte de mí quería llamarlo, hablar con él una última vez, intentar entender cómo habíamos llegado a esto. Pero otra parte sabía que no había explicación que pudiera justificar lo que había intentado hacer. «Déjalos ir», la voz de Carmela a mi espalda me sorprendió. «Necesitamos tiempo, todos nosotros, quizás algún día...» No terminó la frase, pero entendí lo que quería decir. Quizás algún día habría espacio para el perdón, para la reconciliación, pero no hoy. Hoy era tiempo de sanar nuestras propias heridas. Los vi partir desde la ventana de nuestra habitación. Ernesto no miró hacia atrás ni una sola vez mientras subían a su coche y se alejaban. Sentí una opresión en el pecho, esa mezcla única de dolor y alivio que solo la familia puede provocar. «¿Y ahora qué?», preguntó Carmela, tomando mi mano. «Ahora vivimos, mi amor», respondí apretando sus dedos entre los míos. «Vivimos con dignidad, con libertad, sin miedo a que nuestro propio hijo nos separe o nos manipule». Ricardo se quedaría unos días con nosotros, ayudándonos a reorganizar nuestros asuntos, asegurándose de que todas las medidas legales estuvieran correctamente implementadas. Doña Consuelo seguiría siendo nuestra aliada y confidente, esa vecina inesperada que se había convertido en nuestra salvadora. Esa tarde, sentados en el jardín que con tanto cariño Carmela había cultivado durante décadas, reflexioné sobre todo lo que había pasado, sobre cómo un simple presentimiento me llevó a fingir un desvanecimiento que, irónicamente, nos salvó de un destino terrible. Si a veces me pregunto, dije en voz alta, ¿en qué fallamos con Ernesto? ¿Dónde nos equivocamos? No creo que hayamos fallado, Roberto, respondió Carmela con esa sabiduría tranquila que siempre me había cautivado. Le dimos amor, educación, oportunidades. Las decisiones que tomó son suyas, no nuestras. Aún así, duele, confesé. Duele saber que nuestro propio hijo planeaba deshacerse de nosotros como si fuéramos un estorbo. Por supuesto que duele, asintió ella.
Es una herida que tardará en sanar, si es que alguna vez lo hace completamente, pero tenemos que seguir adelante, por nosotros mismos. Y tenía razón, como casi siempre. Teníamos que seguir adelante. Yo con mis proyectos, Carmela con sus clases de pintura, ambos con esa vida que habíamos construido juntos y que nadie tenía derecho a arrebatarnos. La noche comenzaba a caer sobre Ciudad de México, envolviendo nuestro jardín en sombras suaves. Pronto encenderíamos las luces, cenaremos con Ricardo, planearemos los siguientes pasos. La vida continuaba, a pesar de todo. Gracias, le dije a Carmela mientras observábamos juntos cómo el sol se ponía detrás de los edificios. ¿Por qué?, preguntó ella, apoyando su cabeza en mi hombro. Por tu fortaleza, por tu claridad, por no derrumbarte cuando descubriste lo que Ernesto planeaba, respondí. Y sobre todo por estos 45 años juntos, por ser mi compañera en cada batalla, incluso en esta, la más dolorosa de todas. Somos un equipo, Roberto, sonrió ella. Siempre lo hemos sido. Y ahora, más que nunca, tenemos que permanecer unidos. Asentí, sintiendo una extraña paz en medio de la tormenta emocional de los últimos días. Habíamos sobrevivido a esto, como habíamos sobrevivido a tantas otras crisis en nuestra vida juntos, más fuertes, quizás más sabios, ciertamente más cautelosos, pero aún juntos. Vamos adentro, sugerí finalmente. Ricardo debe estar esperándonos para cenar. Caminamos de la mano hacia la casa, nuestra casa, el hogar que habíamos construido con tanto esfuerzo y que ahora habíamos defendido con igual determinación. El futuro era incierto, pero mientras tuviéramos el uno al otro, podríamos enfrentar cualquier desafío que viniera. Y así, el hombre que una mañana había fingido un desvanecimiento para descubrir una terrible verdad, entraba ahora con paso firme a una nueva etapa de su vida. Una etapa donde la traición de un hijo dolería como una herida abierta, pero donde también brillaría la certeza de haber actuado con dignidad y justicia. Porque al final, cuando el polvo se asiente y las emociones se calmen, lo único que realmente importa es poder mirarse al espejo y reconocer en esos ojos envejecidos a una persona que defendió lo que era correcto, que protegió a quienes amaba y que nunca se rindió ante la injusticia, incluso cuando venía de su propia sangre. Y eso, más que cualquier fortuna o propiedad, es el verdadero legado que espero dejar en este mundo.